Hola a todos, este viene a ser un pequeño comentario sobre una actualización para ver cuál es la situación de Hormuz. Y bueno, pues ahí vemos el precio del petróleo, cómo ha vuelto a subir después del acuerdo que se llegó en junio. Pero bueno, a raíz de las nuevas incertidumbres, que si se siguen atacando, que si no están contentos con el acuerdo, que si uno incumple, que si el otro también, pues ahí seguimos con las incertidumbres y ha vuelto a subir el petróleo. Pero bueno, vamos a fijarnos un poquito en de dónde veníamos y cuál es la situación de la oferta y la demanda del petróleo. Bueno, pues para hacer un pequeño resumen de lo que comentamos ya en abril, vimos como antes del conflicto veníamos que los miembros de la OECD habían estado acumulando inventarios de petróleo, China había estado acumulando muchos inventarios de petróleo, el petróleo en el agua, que viene a ser a raíz de todos los países que han estado sancionados, hay muchos países que están teniendo problemas en vender su petróleo y eso lo que genera es que haya muchos más petroleros en el agua que están esperando encontrar un comprador. Y esto es lo que ha generado que haya mucho inventario de petróleo en el agua. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, comentamos que en el estrecho de Hormuz pasan más o menos unos 20 millones de barriles por día. Bueno, esto es lo que comentamos, de los cuales de 7 a 5 podían ser redirigidos y también veníamos del 2025 con una sobre de oferta de petróleo de más o menos unos 3 millones de barriles y también vimos que a raíz del conflicto Hormuz muchos miembros, muchos países empezaron a liberar inventarios de petróleo. Luego también se ha liberado bastante petróleo por parte del petróleo que está en el agua, ya que se relajaron un poco las sanciones del petróleo, incluso se dio ventanas a Rusia para que vendiese su petróleo, se dio ventanas a muchos países sancionados para que vendiesen su petróleo, básicamente. Y comentamos que más o menos la diferencia es que no podía ser exportada por parte de Hormuz serían 15, pero también veníamos de la oversupply de 3 millones, o sea que más o menos vendría a ser unos 13 millones, 12 millones de barriles por día. Eso lo comentamos en su día. Luego que a raíz del destocaje de los miembros de la OECD y del petróleo que hay en el agua, pues seguramente se podría más o menos equilibrar la demanda. ¿Cuál es la situación en los últimos informes de la IMF y del Oil Market Report que se han publicado? Pues vemos básicamente cuál es el ajuste del petróleo que ha habido. Básicamente se ha incrementado un poquito la producción de enero a febrero, que eran más o menos ese oversupply que comentamos. Luego, cuál es la diferencia de producción que ha salido del Golfo, que ha salido mucho menos petróleo, más o menos 14 millones que no han salido por día. Luego hay países que a raíz del incremento del petróleo se han puesto a producir petróleo. Hay empresas que ahora a estos precios se pueden permitir porque los costes justifican la producción. Y bueno, también vemos que hay una parte que es que se ha destruido demanda. Que hay países que aparentemente 6 millones de barriles al día que han dejado de consumir. Y yo creo que la gente sospecha que esto viene principalmente de China y luego hay pues todo lo que es la liberación de stocks. Que esto es un one-off porque es, una liberación de stocks no la puedes hacer infinitamente. Esto es, estás sacando el petróleo de tu stock y ese petróleo no vuelve a aparecer mágicamente, hay que producirlo. Así que esto no puede durar infinitamente. Y luego vamos a ver que yo creo que de estos 6 millones de barriles seguramente también es parte de liberación de stock, porque se sospecha que vienen de China y como ya comentamos en abril, dijimos que desde el año pasado China había acumulado en stock 100 millones de barriles. Lo que significa 100 millones de barriles es 0,3 millones de barriles al día que puedes liberar. No 6. Imaginemos, seamos amables, que no todo, obviamente no todo viene de China, pero digamos que la mitad o 3/4 de las 6 millones
diferencia vienen de China. Pues de 0,3 millones de barriles al día que has acumulado el año anterior a 6 millones que pues se van a consumir bastante rápido. Al final hay que tener en cuenta que si sigue así y si las expectativas de inventarios que hay en China, pues podrían acabar todo su stock en prácticamente un año si de verdad se está haciendo a base de estocaje, que yo creo que una parte de ello es así. Hay una buena parte de estocaje por parte de China y bueno, y creo que al final no es sostenible. O sea, creo que aquí comentan que estos más o menos 4 millones de barriles al día son de estocaje, pero yo creo que solamente hay más de estos 6 que también son de estocaje. Y simplemente que al final el petróleo, si hay un consumo que no, que no llega a la demanda, si hay una oferta que no llega a la demanda, pues al final, tarde o temprano, y si siguen bombardeando infraestructuras de petróleo de un lado al otro, que son los mayores productores de petróleo, que es en el Medio Oriente, que la gente, yo creo que equivocadamente cree que cuando se arregle el conflicto, estos 14 millones de barriles al día volverán a producirse de la noche a la mañana, y no creo que sea tan fácil. Primero que hay que reparar toda esa infraestructura, luego hay que desminar toda la región, porque está llena de mina y hay muchos transportistas que no se jugarán el pellejo a meter un barco en un mar en que te pueda explotar el barco a causa de una mina. Y bueno, a este venía a ser mi comentario, y luego también había otra imagen que me parecía interesante, que ponían cuáles eran las revisiones de crecimiento en los países del Medio Oriente, los importadores de petróleo, sí, un poco cómo les afectaría. Pero bueno, esto es un poco... Iba con esta imagen así que se han quedado juntas. No es tan relevante. Pero bueno, de todas maneras no está mal tenerlo en cuenta. Y bueno, este era mi comentario. Espero que sea útil y nos vemos en los próximos vídeos.